Ahora sí, muy buenas noches, Mariana Hernández Gijón, María Guadalupe Serna Rodríguez. Bienvenidas a este primer espacio abierto de aprendizaje de nuestra semana 4 del módulo 1, las TICs en la sociedad, de esta generación 69. Muy buenas noches, bienvenidas. Vamos a esperar que nos den las 20 horas, horario de la Ciudad de México. Si me escuchan, perdonen. Por favor, si no escuchan bien o se tarda la voz, avísenme, porfa. Por favor, se los agradeceré porque el otro día escuché la grabación, sobre todo al final, y se oía muy corta. Entonces, por favor, en el momento en que empiecen a ver o a escuchar raro, avísenme si me hacen favor. Ok, gracias. Buenas noches. Entonces, esperamos 3 minutos para iniciar. Vamos a admitir. Hola, Livio Isaac Montejo. Buenas noches, bienvenido. Estamos en espera de los demás compañeros. Bienvenido a este primer espacio abierto de esta ya semana 4 y final de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad de la generación 69. Bienvenido. Permítanme, por favor, en unos minutos en lo que llegan los demás compañeros y nos den las. Voy a apagar la cámara porque me dice que es posible que el ordenador funcione más lento por justamente el elemento de la cámara. Entonces lo apagamos y en unos minutos iniciamos. Muy buenas noches, Saraí, Matthew. En unos minutitos iniciamos. Vamos a darles unos minutos, 8:02, para que los compañeros ahí se vayan conectando. Son las 7:59, ¿de acuerdo? Para que iniciemos. Bienvenidos todos. Más que de pronto apago la cámara porque me dice que se está alentando el dispositivo, pero aquí estoy, aquí estoy. Entonces vamos a empezar ya 2 minutitos, por favor.
Le reitero, Saraí, aunque se conectó con otra cuenta, haga su participación de forma activa. Hoy tenemos un ejercicio ahí para que estemos pues a la par en cuestiones de elementos, Saraí. Perfecto, en unos minutitos, un minutito iniciamos. Hola Livio, hola Meidelin, bienvenida, buenas noches. Estamos justo esperando que nos dieran las 8:02. Muy buenas noches a todos, bienvenidos como siempre. Un gusto saludarles. Hola Livio, ¿qué duda tiene? Me dice que tiene ahí una duda. Sí, dígame qué duda tiene. Permíteme, Livio, es que estoy leyendo tu pregunta. Pero ¿tienes WhatsApp, Livio, o no la tienes? WhatsApp también se considera una red social. Aunque le mandes el mensaje a tus padres, no hay problema. En WhatsApp. Eso también lo puedes hacer, ¿sale? Buenas noches, Renata. Sí me explicó Livio, Isaac Montejo. Puede ser también. De nada, ok. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a este pues primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, en esta semana 4 o semana de integración y final del módulo 1, las TICs en la sociedad, en esta generación número 69. Bienvenidos este miércoles 13 de noviembre de 2024. Les pido por favor que si por alguna situación no se escucha bien, me lo hagan saber. Por eso de pronto apago la cámara porque el mismo sistema me dice que de pronto se atrasa o se dice aquí, se atrasa el funcionamiento, una cosa ahí medio rara. Entonces, por eso de pronto apago la cámara, ¿de acuerdo? Para evitar ese elemento. Recuerden que ustedes a través de este Meet, de este espacio abierto de aprendizaje, tienen la posibilidad de pues levantar la mano o reaccionar, o esto de levantar la mano es para cualquier duda o comentario. Y si tienen alguna duda, pues también pueden levantar la mano o compártanme la duda en el chat de este espacio abierto de aprendizaje, ¿de acuerdo? Vamos a dar inicio a este primer espacio abierto de aprendizaje de este miércoles 13 de noviembre de 2024. Recuerden que este es nuestro penúltimo espacio abierto de aprendizaje. Tenemos 2 espacios abiertos de aprendizaje. El día de hoy, miércoles 1 y el último, el viernes, ¿de acuerdo? El viernes 15 de noviembre de 2024. Vamos a recordar el propósito de este espacio abierto de aprendizaje. Es explicar las actividades de esta semana 4, semana integradora del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades, las características y elementos de cada una de las actividades a entregar en esta semana número 4, así como por supuesto resolver cualquier duda o dudas o comentarios de que puedan tener algunos de ustedes. El propósito de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, recuerden, el propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación formal con una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Ivette Reyes García, son por supuesto el correo electrónico institucional dentro de la plataforma, la sección Mis mensajes o mensajería y por supuesto el foro aprendiendo de la semana 4. En este caso, en esta semana 4, el foro aprendiendo pues debe de estar directamente con su participación del uso que le dan a las TICs en sus comunidades. ¿A qué nos referimos con las TICs? Ya los veremos en unos minutos.
El correo electrónico institucional, que es una forma de comunicación, reitero, con una servidora, su asesora virtual maestra Anaibet Reyes García, es av.anaibet.reyes@prepaenlinea-mediosep.edu.mx. El foro Aprendiendo, que se encuentra, recuerden, en cada semana. Y la mensajería dentro de la plataforma, que les reitero, sin lugar a dudas es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada. Esto porque una servidora, cuando ingresa a plataforma, en la parte superior derecha, entre el icono de la campana y mi nombre, pues ahí encuentro el globo de mensajería dentro de la plataforma, y si ustedes me hacen llegar algún mensaje, con gusto les respondo. Viceversa, cuando una servidora les manda un mensaje, cuando ingresan a su plataforma pueden ver si tienen algún elemento en mensajería. Por eso les comento, es la forma sin lugar a dudas más rápida, eficaz, eficiente y personalizada, para que ustedes, mis estudiantes de Prepa en Línea CEP y una servidora, pues estemos en contacto. Recuerden que esta semana 4, semana de integración, inició justamente el lunes 11 de noviembre de 2024 y cierra este domingo 17 de noviembre de 2024 a las 23:55 horas o las 11:55 de la noche, de horario. Recuerden siempre, estos son horarios de la Ciudad de México, y por ello les voy a pedir que recuerden revisar instrucciones, que son las rúbricas de cómo evaluamos cada una de las actividades. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no hay ninguna duda, todos levanten su pulgar, por favor. Matthew, gracias. Renata, Saraí, Saúl, Meidelín, Mariana, Livio, perfecto. Como en el circo, Mariana Fernanda, muchas gracias, como en el circo romano. Ya que va a salir nuevamente la de la película de María Fernanda González, muchas gracias, se me fue el nombre, de Gladiador, como en el circo romano, ¿no? Vive, pulgar arriba, muere, pulgar abajo. Entonces, Anelis, buenas noches a todos, y bueno, entonces no hay ninguna duda. Posas, buenas noches, ¿me puedes, recuerden al final, ingresar con su correo institucional desde el inicio, pero si no, al final recuerden permanecer y participar activamente en estos espacios, y al final pues decirme su nombre completo para la asistencia, ¿vale? Posas. Bueno, entonces justamente comentábamos los objetivos. Vamos a recordar cuáles son los porcentajes de las actividades. Nosotros ya estamos en la cuarta y última semana de este módulo 1, las TICs en la sociedad. ¿Esto qué significa? Pues que ya realizamos las actividades de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3. En el caso de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3, se entregaron 12 actividades integradoras por semana, 2 en la semana 1, valga la redundancia, 2 en las actividades integradoras en la semana 2 y 2 en la actividad semana 3. Cada una con un valor del 7%, sumando las 6 actividades integradoras, tienen un valor del 42% dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. En el caso de la primera y de la tercera semana, tuvieron que haber realizado un cuestionario de habilidades socioemocionales, cada uno con un valor del 5%, sumando ambos cuestionarios de habilidades socioemocionales, tuvieron o tienen un valor del 10% dentro de la calificación del módulo. En el caso de las actividades en plataforma, dígase actividades formativas, ejercicios de práctica, tienen un valor del 5%. Esta semana 4, que inició, reitero, este lunes 11 de noviembre y cierra el domingo 17 de noviembre de 2024 a las 23:55 horas. Es muy importante decirlo porque después de ese horario y de ese día no se aceptan actividades. Es decir, yo el lunes 18 de noviembre, después de las 8 de la noche, yo les haré llegar ya el mensaje de cierre, indicándoles, señores, ya están, señoritas, señoritos, caballeros, damas, ya están todas las calificaciones, ya pueden descargar sus portafolios de evidencias donde pueden ver reflejado justamente su calificación final del módulo. Entonces, es una semana de grave importancia, por ello la importancia de reiterarles que recuerden subir todas y cada una de sus actividades de esta semana 4 con un peso muy importante que tiene esta semana. Esta semana 4 o semana de integración
es la semana con mayor ponderación en su evaluación, ya que el proyecto integrador, solo el proyecto integrador, tiene un valor del 30% dentro de la calificación de su módulo 1, las TICs en la sociedad. El foro de integración, donde recuerden, en el foro de integración, como lo hemos visto a lo largo de este módulo, y en particular en este foro de integración, son mínimo, recuerden, 5 participaciones. Pueden ser más de 5, pero no menos de 5. Ojo por ahí. El hecho de decir, saludos compañero, coincido, muy bien, qué padre. Eso no es una participación, ¿de acuerdo? Deben de argumentar sus respuestas. Si ustedes, ahorita los veremos qué debe decir cada una de las participaciones. Pero de hola, saludos, muy bien, coincido, eso no se vale. Debe de ser realmente una participación. El objetivo del foro de integración es generar una retroalimentación y una comunicación activa entre los estudiantes respecto a las herramientas que utilizan para la realización de sus actividades y cómo estas también te pueden ayudar o te están ayudando ya a ti en tu, directamente en tu experiencia académica, en este paso por prepa en línea CEP, o cómo te podrían llegar a utilizar o a servir. En caso de que no las conozcas, pues bueno, es importante mencionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el foro de integración, donde recuerden deben de ser mínimo 5 participaciones, tiene un valor del 8% dentro de la calificación de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, y la autoevaluación, que es un cuestionario de 10, 11 preguntas, me parece, son 10. Ustedes se califican respecto pues las preguntas que ahí les indican y ustedes esa autoevaluación, ustedes se autoevalúan respecto a su desempeño dentro del módulo, pues tiene un valor del 5%. Entonces, esta semana 4, semana de integración, pues tiene un total de la semana de 43 puntos, un poco más, considerando pues las actividades formativas a realizar también dentro de la evaluación final. Por ello es muy importante que entreguen no solamente las actividades por entregar, sino que cumplan los requisitos de cada uno de los elementos e instrucciones a entregar en estas actividades de esta semana número 4. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar pues esta semana integradora en los temas justamente con base en lo visto en la semana 1, 2 y 3 y en la unidad 1, 2 y 3, combina e integra dichos conocimientos, marcando mucho la importancia de entender y comprender que estas tecnologías de la información que se han desarrollado sobre todo en los últimos 200 años, cosa que no había sucedido antes, pues han ayudado que gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de las tecnologías en cuestiones de almacenamiento de la información, como son directamente los ordenadores, generaron bases de datos electrónicas, el uso del Internet, los medios masivos de comunicación, etcétera, nos han permitido estar conectados de una forma más rápida. Y por lo mismo, utilizar el Internet o la red de redes, como los dicen diferentes autores, una gran cantidad de información que en ella se encuentra. Por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro. Y en Internet sucede, no todo lo que se encuentra en Internet es información confiable y fidedigna y válida, sobre todo en el ámbito académico, porque ya también es importante mencionar que lo hemos comentado, hay algunas páginas web o empresas que les pagan a estas organizaciones, a estos buscadores para hacer los primeros resultados y por lo mismo son muchas veces los más visitados porque no siempre las personas cuando buscan información se ponen a indagar más y a bajarle, como le dicen, a la pantalla con el mouse, sino que los primeros resultados le dan clic, por eso son los más visitados y por ello también muchas veces las empresas les pagan ese patrocinio o ese elemento a los buscadores como Google, como Bing, como Safari, etcétera, para que sea de los primeros resultados. Pero no siempre es confiable y viable, sobre todo en las cuestiones de índole académico, que es en el que a nosotros nos confiere. Por ello es importante que cuando hagamos una investigación,
Revisemos si la información que consultamos es auténtica o no lo es. Para saberlo es necesario identificar si ha sido acreditada por alguna institución y quién la reproduce, considerando la autoridad en la materia de quien las elabora y la vigencia o actualidad de la información, además de reconocer si sus citas y referencias son institucionales, documentales o personales. Es la validez el criterio que se debe considerar para evaluar la información que se encuentra en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, Prepa en línea CEP nos sugiere que cada vez que hagan una investigación o hagamos una investigación dentro del Internet, revisemos los típicos tópicos o preguntas básicas. ¿Quién, cuándo, cómo, qué y dónde? En respecto a estas preguntas a responder, las debemos de relacionar con la información que encontramos en el Internet, lo cual nos ayudará justo a determinar su confiabilidad y su vigencia. ¿En quién? Revisemos quién es el autor, si es una persona con una gran trayectoria, si es experto en su campo o no lo es, y a qué institución pertenece, ya sea pública o privada, nacional o internacional. ¿Cuándo? Siempre es muy importante que revisemos la fecha de la realización de la publicación o de la investigación, pues la información debe de estar actualizada, sobre todo en el ámbito académico y científico, pues hay elementos y descubrimientos o investigaciones que cada día están haciendo que se estén desarrollando nuevos elementos y de pronto pues una publicación tal vez de hace 5 o hace 10 años pues ya está pues literal refutada. ¿Por qué? Porque ha habido muchos más descubrimientos que impiden o hacen que esa información de hace 5 o hace 10 años pues haya quedado completamente desechada de acuerdo a los nuevos elementos o descubrimientos de ese tipo de tema, como en el caso como lo fue la pandemia. Si nosotros vemos un artículo en internet de hace 10 años, y lo consideramos con los nuevos descubrimientos a partir de lo que implicó todo el desarrollo del fenómeno de encerrarte, de la situación de lo que fue COVID-19, pues obviamente esa información de hace 5 o hace 10 años ya no está actualizada. Entonces siempre es muy importante que del tema que nosotros hagamos una investigación, revisemos la fecha de publicación. Ojo, una cosa es la fecha de publicación y otro es la fecha de consulta. Puede ser que la investigación fue realizada hace 5 años, pero apenas hoy nosotros la consultamos y nos dimos cuenta que la subieron apenas el día de ayer. Entonces es muy importante que revisemos pues ese artículo o esa ponencia, cuándo fue presentada y dónde y cuándo fue subida al internet, que son dos cosas diferentes. ¿Cómo? ¿Cómo se presenta la información? ¿Está organizada de forma lógica o es completamente irracional? ¿No tiene el lenguaje adecuado? Esto porque pues hay algunas áreas o ciencias que dependiendo del tipo de lenguaje utilizan ciertos tecnicismos y por ello es importante ver el cómo, la forma. En el qué, pues de qué trata, si la información que nos presentan es completa y precisa, si indica fuentes de información o el origen de los datos con los cuales está argumentando el trabajo o el artículo, la noticia, y por supuesto si estas conclusiones, si presenta conclusiones, si estas están justificadas o simplemente son opiniones de este autor o autora que está colocando dicho elemento. ¿Y dónde? No es lo mismo que nosotros busquemos una información en una página personal o en una institucional o inclusive en una comercial de una empresa u organización. Siempre debemos de revisar el dónde se encuentra esta información y por supuesto la reputación de esa fuente. Si es una pues organización internacional con gran renombre y gran reputación, no es lo mismo que sea pues un blog de alguien que tal vez pues no es un experto en la materia. ¿De acuerdo? A lo largo de este módulo 1, las TICs en la sociedad, justo compañeros, hemos hablado de que existen diferentes tipos de buscadores, los generales, los que se encuentran en internet, que todos van a buscar y que van a arrojar información de todos aquellos que publican cualquier cosa.
y los buscadores académicos, los cuales son institucionales, son más especializados porque las búsquedas que van a arrojarnos son de los temas a partir de instituciones, de trabajos de instituciones, de universidades e institutos nacionales e internacionales y publicaciones de que van a colocar información realizado por trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto, de los cuales son los siguientes: Google Académico, que es creo que el más utilizado por ser el más conocido dentro de los pues buscadores académicos, el cual nos permite encontrar o buscar más bien información de diferentes temáticas y formatos, como libros, tesis, artículos, etcétera, no solo en español, sino en todos los idiomas en el mundo. Microsoft Academic, que es algo muy similar, también proporciona contenido académico actualizado de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español de Estados Unidos y el mundo. Ok, también Chamilo por ahí nos dicen, ciencia.science.gov, que les reitero, es la versión en español del portal del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de diferentes temas, autores y fechas. Por ejemplo, en el caso de ciencia.science.gov, inclusive los medios mexicanos nacionales lo utilizaban porque en ella se encuentra pues la página de la NASA y era la que daba todos los elementos en cuestiones de lo que estaba sucediendo con el eclipse solar, ¿no? Entonces, muchas fuentes utilizaban ciencia.science.gov, que es el portal en español del gobierno de los Estados Unidos de América, que también utiliza formas de clasificar, ya sea por autor, por fecha o por tema. Cielo, Scientific Electronical Library Online, que contiene revistas científicas electrónicas principalmente de América Latina y el Caribe. Redalic.org, que comentábamos, es una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México y que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina, España, el Caribe y Portugal, y puede localizar artículos de autor, por título, por revista, por país, disciplina o hasta por institución. Dialnet, que es una base de contenidos científicos en español, que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, etc. Y Google Books, que nos ofrece la digitalización y la referencia original y actualizada de cientos de miles de libros en el mundo, ya sea con acceso limitado, es decir, solo fragmentos de la obra, o de forma integral. Esto con el objetivo Google Books o Google Libros se desarrolla para que pues las personas que tengan algún interés en cierto libro o tema pues vean en el caso de acceso limitado fragmentos de la obra y el objetivo pues es que compre ya sea el libro físico o el ebook. Y bueno, también evalúe el elemento de si lo compra o no, si le sirve para sus investigaciones. En el caso de Google Libros o Google Books, también se puede buscar por autor, por editor, por año de publicación y número de página, así como por filtros de búsquedas, ya sea de el Registro Internacional de Bibliotecas en el mundo, como es ISBN e ISSN. Asimismo, existen diferentes elementos o diversos elementos. Uno de ellos es la biblioteca en línea o biblioteca sin muros, los cuales nos ofrecen un acceso gratuito a millones de documentos, no solo a libros, sino también hasta videos y fotografías de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios de las bibliotecas en línea nos permiten ahorrar tiempo de búsqueda y también ofrecer una bibliografía que nos enriquece en cuanto a referencias que de otra manera pues estas serían imposibles de encontrar en un sitio web. Por otro lado, y para que obtengamos con facilidad un elemento de un tema de búsqueda, se recomienda cuando hagamos una investigación es justamente
utilizar ya sea en una biblioteca física o en una biblioteca en línea o bases de datos, o omitir preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como en, los, las, unos, etcétera, pues esto ampliaría la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan estos artículos o proposiciones y no estén vinculados al tema de nuestra investigación. También se recomienda sobre todo traducir la palabra o el tema de investigación al otro idioma, en particular al inglés, ya que muchas investigaciones en el mundo académicas contienen un resumen o abstract en inglés y en español o en el idioma original, así como la lista de palabras en ese idioma, por lo que aumentará las posibilidades de encontrar algo relativo al tema de su investigación. Usar también o utilizar sinónimos es un elemento para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. Y usar los operadores booleanos que amplían o restringen los campos de la búsqueda. Dentro de los operadores booleanos más utilizados, reitero, tanto en bibliotecas físicas, bibliotecas en línea y bases de datos en el mundo, están EAN o el símbolo de la letra Ampers o el símbolo de O, lo cual nos permite localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados, por ejemplo, estrategias EAN Studio. Colocar también entre comillas, mostrando la frase exacta de lo que se desea investigar, como entre comillas, sociedad de la información y el conocimiento. OR localiza los registros que contengan o la letra O en mayúscula, los términos en búsqueda especificados, por ejemplo, bachillerato en línea o preparatoria en línea. Not o el signo de menos o guión medio nos permite localizar registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, solo si quisiéramos conocer respecto a las características del chile, pero no de los países donde éste se origina, se coloca Chile, not país. Es muy importante mencionar que dentro de una búsqueda se pueden utilizar varios operadores booleanos para especificar directamente a la base de datos, ya sea en biblioteca física, virtual o en algún otro elemento, pues qué es lo que se desea y qué no se desea. En este caso, bachillerato OR, preparatoria, EAN en línea, OR a distancia, OR virtual, not abierta. Y usar operadores de truncamiento. Los operadores de truncamiento nos permiten buscar términos sustituyendo partes de una palabra con un signo, ya sea el de interrogación, el signo de pesos o el signo asterisco. Estos operadores de truncamiento se pueden utilizar ya sea en la escritura de la palabra al inicio, en medio o al final de la misma. Como puede ser, lo más recomendable es que sea utilizando primero la raíz de la palabra, esto para que nos dé varios resultados a la vez. Por ejemplo, en lugar de colocar la palabra niño, niña, niñez, etcétera, solo colocamos la raíz n y ñ y el asterisco, esto con el objetivo de que gracias a este operador de truncamiento podamos tener todos los resultados de búsqueda tanto de niños, niñas o niñez. Y recuerden, tanto los operadores booleanos como los operadores de truncamiento funcionan para los catálogos de búsqueda de bibliotecas físicas y virtuales y otros bancos de información. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Mariana, María, Guadalupe, Meidelin, Renata, Livio, ninguna. Perfecto. María Fernanda González, ninguna. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien. Bueno, hemos visto justo a lo largo de este módulo 1, las TICs en la sociedad, cómo estas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra forma de aprender, de comunicarnos en nuestra casa, en la escuela, en la educación, en el ámbito laboral, social. Y por ello la importancia de realizar las actividades de esta semana 4, semana integradora, donde recuerden no hay posibilidades de extensión de las mismas porque es la semana 4 y final de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad generación 69. ¿Para qué? Para que el lunes, ustedes lunes ya 18 de noviembre de 2024,
pues ya tengan su calificación final y puedan sin problema descargar su portafolio directamente de resultados, que vamos a ver en unos minutos cómo hacer esta descarga. Por ello, recuerden que para esta semana 4 tienen que realizar el proyecto integrador, que tiene un valor, el proyecto integrador Las TICs en la sociedad, de 30%, del 30% de calificación dentro del módulo. En el foro de integración, las TICs para el aprendizaje, con un valor del 8%, deben de realizar mínimo 5 aportaciones en dicho foro. La actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, como la actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Recuerden que las actividades formativas tienen 3 intentos permitidos, de los cuales se queda de esos 3 intentos permitidos la calificación más alta, siempre y cuando para generar el intento ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere el intento y se registre esa calificación en ese portafolio de evidencias. El ejercicio práctico hoja de cálculo, parte 2. Este es un archivo que simplemente se descarga y que no hay que subir ninguna actividad en la plataforma. Y la autoevaluación, donde pues ustedes se deben de calificar y donde deben de darle doble clic de confirmación de entrega a la autoevaluación, que lo veremos en unos minutos. Recuerden, por favor, utilizar las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en línea, que las hemos visto a lo largo del módulo, y por ello les pido, por favor, cuidar su redacción, su ortografía, saludar y presentarse ante cualquier miembro de la comunidad, evitar comentarios o palabras altisonantes que sean ofensivas, respetar la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa, establecer comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineadas con los objetivos del servicio educativo. 5. Referir el nombre de la persona a la que nos vamos a dirigir, sobre todo en el momento de retroalimentación. En esta semana deben de retroalimentar a 2 o más compañeros respecto pues a las herramientas que ellos proponen, ser claros y corteses, cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en la comunicación escrita en estas participaciones, tanto en el foro aprendiendo de esta semana 4 como por supuesto en el foro de integración. Y respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa, así como evitar escribir solo con mayúsculas, ya que en la comunicación virtual significa gritar. 10. Evitar incluir imágenes en las participaciones, pues ocupan un gran volumen de espacio en los foros. No utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura. Quiero mencionar también que recuerden que si quieren colocar alguna liga URL para pues explicar un poco pues en qué consiste esa herramienta en el caso de la actividad integradora, lo pueden hacer, ¿no? Esto con el objetivo de que en su foro de integración, pues tal vez explique un poco más esa herramienta que ustedes utilizan y para qué les puede apoyar a sus compañeros. Ser breves y concisos, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Recuerden, en sus participaciones se sugiere que no sean mayores a 5 líneas en sus participaciones, obviamente aparte de su saludo y su despedida. No presentar información ajena como propia. Citen por favor las partes puntuales del mensaje que respondes para no generar largas cadenas de texto. Indica con exactitud de dónde obtuviste algún dato o comentario que no sea de tu propiedad, que complementa tu aportación y que no te pertenezca como autor. ¿De acuerdo? Y bueno, en el proyecto integrado, reitero, con un valor del 30% y llamado las TICs en la sociedad, lo que necesitamos es investigar en Internet, usar medios de comunicación digital, hacer capturas de pantalla, tanto de nuestra participación en el foro aprendiendo como de una red social virtual de su preferencia y generar pues un recurso multimedia. ¿Cómo lo realizaremos? Primero vamos a investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las TICs en la sociedad. Puedes retomar la información consultada en las semanas anteriores del módulo. Segundo, averiguar sobre el uso de las TICs en tu comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos, desde laboral, educativo, familiar, etc. Y cómo conocer también el uso de las comunidades de tus compañeros. Para ello, tienen que
ingresar al foro aprendiendo de la semana 4 y en este preguntar y ustedes también colocar pues cómo usan las TICs en sus comunidades en la solución de problemas en diferentes ámbitos: laboral, educativo, familiar, comercial, de salud, etcétera. Y registren, una vez que ustedes hagan la publicación de cómo utilizan las TICs en sus comunidades, hagan una captura de pantalla de esa participación de ustedes en el foro aprendiendo y lean por favor el uso que les dan sus compañeros a las TICs pues en las comunidades donde ellos viven. Registren toda la información que es pues la captura de su participación en el foro aprendiendo la semana 4 porque es un elemento que tenemos que colocar en nuestro proyecto integrador. Es por ello averiguar el uso de la comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos y buscar en internet cómo usan las TICs. En internet, le reitero, es en su foro aprendiendo la semana 4. Ahí ustedes van a ver cómo usan las TICs para solucionar problemas dentro de sus compañeros en sus diferentes ámbitos: educativo, y por ahí nos lo dice: buscan en internet cómo lo usan las TICs para solucionar problemas en diferentes ámbitos: laboral, educativo, familiar, etcétera, en una comunidad diferente a la tuya. En la comunidad diferente a la tuya se refiere a las participaciones de los compañeros del grupo en el foro aprendiendo. ¿Sí queda claro? Y guarden captura de pantalla. ¿Alguna duda hasta aquí del proyecto integrador? Matthew, ninguna. Anelis, ¿qué duda tiene? Anelis y Renata, ¿qué duda tiene Anelis? Bueno, a ver, permítanme, entonces continúo y ahorita me dicen cuando termine de explicar. Entonces, una vez que ya tengamos esto, vamos a revisar la información. ¿Qué implicará esto? Vamos a elaborar un recurso multimedia. Una vez que ya hicimos la investigación en internet, en los medios, permítanme un segundo, vamos a elaborar y obviamente revisar. Ustedes colocan en su foro aprendiendo la semana 4 el uso que les dan, cómo usan las TICs en sus comunidades para la solución de diferentes problemas en diferentes ámbitos. Y también van a leer lo que sus compañeros mencionan de cómo ellos los usan en sus comunidades diferentes a las de ustedes. Y van a elaborar un recurso multimedia en el que retomen la información recabada de, lo comentábamos, pues de sus participaciones en el foro aprendiendo de la semana 4 y el de sus compañeros, más lo que tienen de información del uso de las TICs en la sociedad y cómo estas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos con diferentes formatos: audio, video, imágenes, etc. Una presentación digital puede ser un multimedia siempre y cuando coloquen algún audio, algún video o imágenes. Puede ser un video con audio, con texto o un GIF, entre otros. Usen su creatividad, un Canva, un Geniali, etc. Revisen los recursos que les colocan en estas semanas, como las que hemos visto a lo largo del curso, para la elaboración de la actividad. ¿Qué es lo que vamos a subir a la plataforma? Y es muy importante decirlo, pues en caso ya sea que sea una presentación digital o un multimedia, que recuerden, una presentación digital, si lo van a realizar en este multimedia, deben de acompañarla con imágenes, audios o videos que ilustran la información que presentan. No importa si es un Canvas, no importa si es una presentación digital, el recurso multimedia debe incluir los siguientes apartados. A. Una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. C. Contenido 2. ¿Cómo usan mis compañeros las TICs en su comunidad? Recuerden, este contenido 2, ustedes, como el contenido 1, que es cómo usan las TICs, esto lo van a compartir y lo van a visualizar desde el foro aprendiendo de esta semana 4, semana integradora. Ahí ustedes van a colocar cómo usan las TICs en su comunidad
y van a revisar cómo usan las TIC sus compañeros en sus comunidades. Y con base en ello, pues también van a desarrollar este multimedia. De conclusión, plantea de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes y la solución de problemas y la participación social. Van a también compartir en la red social de su preferencia, ya sea WhatsApp, ya sea directamente Instagram, Pinterest, TikTok, la que gusten. Una de las maneras en que ustedes usan las TIC, si dicha red social lo permite, usen el hashtag signo de gato, uso las TICs para, y ustedes colocan después el uso que les dan y hagan una captura de pantalla de su publicación, si lo permite la pues red social virtual, pues usen el hashtag. Si no, simplemente comenten el uso que le dan a las redes y si quieren las pueden después eliminar, ¿de acuerdo? No hay problema, pero hagan captura de pantalla para que lo coloquen. La idea es que ustedes lo publiquen. ¿Qué es lo que van a subir a la plataforma en Proyecto Integrador Las TICs en la Sociedad? Un archivo, documento, procesador de texto con una portada con el nombre de la actividad, Proyecto Integrador Las TICs en la Sociedad, su nombre completo del estudiante, su grupo, así como la liga o el enlace a su archivo multimedia, ya sea directamente la liga a su recurso alojado en la nube, considerando la configuración necesaria para proteger tu información, o a YouTube, o a Canvas, o a donde ustedes lo hayan desarrollado. También deben de colocar la evidencia de la recolección de la información que efectuases, es decir, de tu participación. Ahí vas a colocar después de la portada, del enlace de tu multimedia, la evidencia de tu participación en el foro Aprendiendo de la semana 4, como la captura de pantalla de tu publicación en la red social virtual de tu preferencia y, por supuesto, la lista de fuentes de consulta o referencias que utilizaste para la realización de dicho multimedia. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora sí, tengo varios. A ver, tenía a Anelis. Anelis, ¿cuál era su duda? Perdone. Ella estaba en la lista. A ver, me dice. Ay, perdón, es que no puedo ver. Ok, Anelis se equivocó, perdóneme. Renata, ¿de qué tengo que tomar la captura? De tu participación en el foro Aprendiendo, Renata, de la semana 4, donde compartes cómo usan las TICs en tu comunidad, digas en tu colonia, en tu municipio, en tu alcaldía, en tu estado, para la solución en diferentes ámbitos laborales, sociales, familiares, por ejemplo. Yo me comunico con mis amigos por Facebook, pues me comunico con mi familia que está en otros estados, no sé, es solo un ejemplo, ¿de acuerdo? Ustedes indíquenme qué uso les dan a esas TICs para la solución, no sé, para formas de comunicación, para comercio. De eso deben, y dónde la deben de insertar, recuerden, pues en el archivo documento procesador de texto, después de su portada, después de la liga de su multimedia que ya debieron haber desarrollado. Colocan ahí la captura de pantalla, reitero, de su participación que previamente hicieron en el foro Aprendiendo la semana 4, como también su captura de pantalla de la publicación que hicieron en la directamente en la red social virtual de su preferencia y pues por supuesto las fuentes de consulta. Esto es donde tienen que colocar ahí. Ahí deben de insertarlas, pero listo, Renata, ¿quedó claro? ¿Me expliqué? Ahora sí. ¿Sí, Renata? Ok. Livio. Sí, maestra, gracias. Muchas gracias, de nada. Livio, ¿qué duda tiene? Ahí voy, Meidelin. El punto C. Ahí está.
El punto C es eso, justamente, evidencias de la recolección de la información que efectuaste. Es eso, el paso 3 es justamente esto, buscar, ingresar al foro aprendiendo, correspondiente a la semana 4, en donde ustedes coloquen cómo usan las TICs en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos, ya sea en el laboral, el educativo, el familiar, etcétera. En el caso de cada uno de ustedes van a compartir, no solo le pregunten, oigan, ¿cómo las usan? Ustedes compartan, bueno, les comparto cómo usan las TICs en mi comunidad, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, cómo las utilizamos en mi colonia, en mi municipio, en mi alcaldía, en donde yo vivo, en mi comunidad. Me preguntan por ahí, ¿qué es comunidad? Bueno, en donde tú vives, en tu colonia, en tu municipio, en tu comunidad, ¿cómo la utilizan? Esa captura de pantalla dentro de tu foro aprendiendo a la semana 4, esa participación donde se ve tu nombre, tu saludo, el cómo las usan, esa y tu despedida, esa es la captura de pantalla que tienes que colocar justamente en tu proyecto integrador, ¿vale? Tu nombre, entonces reitero, en la plataforma, en proyecto integrador las TICs en la sociedad, ustedes van a colocar un documento archivo procesador de texto con la portada, con su nombre de la actividad, su nombre completo y su grupo, la liga del multimedia, ya sea directamente alojado en la nube o en YouTube o en Canva, que cumpla con los requisitos que acabamos de hacer, y también la captura de pantalla, que es la evidencia de la recolección de tu participación en el foro aprendiendo de la semana 4, donde ustedes compartieron cómo usan las TICs en sus comunidades para la solución en diferentes ámbitos, y la captura de pantalla de la publicación en la red social virtual, donde ustedes utilicen justo el hashtag, si se los permitió, cómo usan las TICs para, y las fuentes de consulta, ¿vale? Ahora sí, Livio. De nada. Meidelin Esperanza, adelante. ¿Qué duda tiene Meidelin? En PowerPoint se puede poner audio, Meidelin. Se le agrega ya sea que grabes tu voz o descargues una canción y la coloques. Ahorita lo hacemos, si les parece. No, creo que ya no me va a dar tiempo, lo haremos el viernes. Ahora sí, Matthew, ¿qué duda tiene de su proyecto integrador? Ok, Matthew, es muy sencillo. Por ejemplo, justo estás utilizándolo. ¿Cómo los usan en mi comunidad? Pues a mí me sirve para en el ámbito educativo, así como tú hay muchos alumnos o alumnas que no salen de su casa, simplemente utilizan las TICs para el ámbito educativo, ¿no? Es una forma, ¿cómo lo usan? Pues para solucionar problemas de inseguridad o para evitar alguna cuestión, pues lo usan. Así de sencillo. Entonces, coloca esa participación, Matthew, en tu foro aprendiendo de la semana 4 y ahí diles a tus compañeros cómo utilizan las TICs en tu comunidad, ¿de acuerdo? En tu caso. Ok, Meidelin, ¿qué duda tiene? No, tiene que llevar audio o video, Meidelin, no necesariamente que tú hagas el video, puedes colocar, lo veíamos en semanas anteriores, puede ser videos o audios que ya están en YouTube y que quieres explicar, ¿de acuerdo? Porque recuerda, un multimedia, aunque sea una presentación digital, debe tener elementos multimedia, audios, videos, elementos que le den ese elemento de múltiples recursos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? No, diapositivas no. Si me manda diapositivas, no es un multimedia. El multimedia debe tener audios, debe tener elementos de video, no solamente texto e imagen. Eso no es un multimedia. ¿Vale? Ok, bueno, continuamos. Recuerden que el proyecto integrador
Reitero, debe de tener su portada, la liga al archivo multimedia, ya sea en su Drive, ya sea que lo subieron en Canvas o lo hicieron en YouTube, o lo subieron el video a YouTube. La evidencia, que es la captura de pantalla de su participación en el foro Aprendiendo la semana 4, donde comparten el cómo en sus comunidades utilizan las TICs, ya sea en el ámbito laboral, educativo, etcétera. Alguna de ellas, no es necesario que digan todas, solo alguna, y capturas de pantalla de su publicación en la red social virtual de su preferencia y sus fuentes de consulta. Una vez que ya tengan dicho documento, procesador de textos, nómbrenlo con, recuerden, sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01S4, PI, que es módulo 1, semana 4, proyecto integrador. Y cárguenlo en la plataforma en formato .doc o .docs con un peso menor a 20 megabytes. Recuerdo, entonces, ¿qué van a entregar en el proyecto integrador? Un archivo, documento, procesador de texto, que incluya su portada, la liga a su recurso multimedia, que contenga la información recabada sobre la importancia de las TICs en la sociedad, la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social, así como recuerden, por supuesto, su captura de pantalla de su evidencia de participación en el foro Aprendiendo de la semana 4, su captura de pantalla de su publicación en la red social virtual, la red social y su lista de fuentes de consulta que utilizaron para la realización del multimedia. En el foro de integración, donde recuerden deben realizar al menos 5 participaciones, donde les sugerimos que su primera participación, recuerden, deben de ser 5 o más participaciones en el foro de integración de esta semana 4. Para tu primera aportación, respondan el planteamiento del foro explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica utilizas, qué es y para qué sirve, y puedes incluir enlaces de video para reforzar tu explicación de esa herramienta que utilizas. En tu segunda participación, explica cómo ayuda la herramienta o aplicación que estás recomendando a tus compañeros en tu trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. Tu tercera y cuarta participación es retroalimentar a 2 o más compañeros respecto a las herramientas o aplicaciones que ellos han usado. Y la quinta, recuerden, al final de la semana, coloca tu conclusión al foro. En el caso de una servidora, mi conclusión yo la tengo que colocar o realizar el viernes, pero ustedes pueden seguir participando sábado y domingo, ¿de acuerdo? Recuerden que una servidora está a sus órdenes y también trabaja sábados y fines de semana, ¿vale? Recuerden usar su creatividad y ser originales cuando escriben sus aportaciones. Procuren que sus participaciones en este foro de integración generen diversidad de conocimientos, eviten subir documentos o imágenes en el foro, en su lugar pueden subir enlaces, respeten las normas de comunicación virtual y recuerden hacer comentarios breves, aproximadamente de 5 líneas, y enfocarse en el tema. Recuerden que es recomendable que redacten previamente sus participaciones en documentos de textos para cuidar su ortografía y redacción y luego las pegues y publiques en el foro de integración. Quiero que quede claro. El foro Aprendiendo de la semana 4 es únicamente para colocar ustedes cómo usan las TICs en sus comunidades. Es una participación de ustedes en el foro Aprendiendo de la semana 4. Y el foro de integración, que tiene un valor dentro de la calificación, en este foro de integración deben de colocar mínimo 5 participaciones. ¿De acuerdo? Son 2 foros diferentes. En el foro Aprendiendo de la semana 4 es para colocar cómo usan las TICs en mis comunidades para solucionar problemas. Y esa participación es de la que van a colocar una captura de pantalla dentro del proyecto integrador. Y en el foro de integración es donde ustedes deben de realizar mínimo 5 participaciones a lo largo de la semana. Lo ideal es que hagan una participación diaria, pero yo sé que por cuestiones de tiempo, pues de pronto algunos lo hacen en un día, es válido,
pero que sean con argumentos y no mayores a 5 líneas cada participación. Tampoco se vale, hola, ¿cómo estás? Saludos. O estoy de acuerdo contigo. Por favor, compartan y argumenten y retroalimenten bien a sus compañeros. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Espérenme las dudas porque si no se me va a ir el tiempo. Recordar, en el caso de la autoevaluación, compañeros, ustedes al hacer su autoevaluación, una vez que respondan esta autoevaluación, les va a salir una primera confirmación, un cuadro de texto que les dice, este intento debe ser enviado antes del domingo 17 de noviembre de 2024. Por favor, denle clic en ese cuadro de texto de donde diga enviar todo y terminar y les va a salir una segunda confirmación, un segundo cuadro de texto. Muy importante que a esa segunda confirmación, para que se registren los puntos en ese portafolio de evidencias de su autoevaluación, nuevamente vuelve a darle clic en enviar todo y terminar. Por eso les decía, en la autoevaluación es necesario darle doble confirmación de entrega, ¿de acuerdo? Ahora sí, les comento. Recomendaciones para el cierre de final del módulo 1. Agradecerles por su esfuerzo y disciplina. Yo les recomiendo que el lunes, reitero, el lunes después de las 20 horas, después de las 8 de la noche, ¿por qué? Porque yo tengo que esperar hasta que el domingo cierre el foro y de integración cierre el domingo junto con todas las actividades, domingo 17 de noviembre de 2024, a las 23:55 horas. Yo tengo que esperar que el foro de integración cierre y todas las actividades para yo poderlos evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente ustedes conforme están subiendo su proyecto integrador, yo lo voy evaluando. Pero en el caso del foro de integración, donde recuerden tienen que colocar mínimo 5 participaciones, yo me tengo que esperar hasta el domingo que cierre para el lunes por la tarde empezarlos a evaluar. Es decir, que para después de las 8 de la noche del lunes 18 de noviembre de 2024, pues yo ya tengo todo calificado y sin problema ustedes puedan descargar el portafolio de evidencias y ver qué calificación obtuvieron. Y recuerden descargar su portafolio de evidencias y sus capturas de pantalla donde se muestra su calificación. Una vez que aprobaron o reprobaron el módulo, revisen las convocatorias e inscríbanse, así como revisen su situación si tienen alguna duda con el área de mesa de servicios de Prepa en línea CEP, que ellos son los de servicios escolares. ¿Dudas hasta aquí? Ahora sí, perdonen, ¿eh? ¿Dudas? ¿Tengo dudas? Claro que sí, Saray. Pero recuerden, en plataforma lo que van a subir es justamente un archivo documento procesador de texto con, por supuesto, la portada, la liga de su Canva con los elementos y características del proyecto integrador, la captura de pantalla de su participación en el foro Aprendiendo a la semana 4, donde ustedes explican cómo usan las TICs en sus comunidades, y la captura de pantalla de su publicación en la red social virtual y la lista de sus referencias o fuentes de consulta que utilizaron para la realización de ese multimedia, ¿de acuerdo? Pueden usar el que gusten y deseen. PowerPoint, Prezi, pero recuerden, debe de ser multimedia, debe tener audio, debe tener video, debe tener música. O no es necesario que tenga música, aunque coloquen un audio, un podcast o un video que explique lo que desean ahí. ¿Alguna otra duda, compañeros? María Guadalupe, ¿qué duda tiene? Si lo vas a hacer en Canva, María Guadalupe, compárteme la liga del Canva. Si vas a hacer un video y lo quieres subir a Google Drive,
puede ser en Drive, en el que gustes. Pero si vas a hacerlo en Canva, pues compárteme la liga de Canva. Si lo vas a hacer en tu celular o lo quieres hacer, lo que pasa es que el Canva, pues, te permite ahí compartir la liga, pero si lo quieres subir a tu Drive y compartirme la liga del Drive, nada más recuerda darme acceso, porque si no, no lo voy a poder calificar, ¿vale? Ahora sí. Renata, ¿qué duda tiene? Pues sí, Renata, si lo quieres hacer hashtag cómo uso las TICs en YouTube, claro. Y haz captura de pantalla sin problema. Y compártela pues en tu foro aprendiendo. ¿De acuerdo, Renata? ¿Alguna otra duda? María Fernanda. Ningún. Cualquier canción, sí. Nada más de preferencia que no tenga audio, o sea, no tenga voz, que sea de preferencia audio, pero si quieres que tenga voz, pues nada más revisa que, porque luego ponen unas canciones acá muy extrañas y deben de tener pues una coherencia con el tema que estás desarrollando, ¿no? Entonces, si es death metal o algo así, pues nada más nada más la música y no la voz, porque luego dicen cada cosa rara, ¿de acuerdo? De preferencia sin voz, nada más de fondo. De nada, Maydelin. Esperanza, ¿qué duda tiene? Pues sí, lo ideal es que sea, si vas a poner música en toda la presentación o en el Canvas, nada más que no se sobrepongan dos audios iguales porque no se va a escuchar bien. Que sea uno, ya sea tu voz en off o tu voz directamente hablando o música, ¿de acuerdo? Porque luego se sobreponen y no se oye ni el audio ni se escucha la música. Entonces elige de preferencia uno para que no esté tan cargado tu proyecto integrador. ¿Ok? De todas maneras, recuerden que el viernes, sí, cualquiera de los dos, tú elígelo. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que el viernes nos vemos a las 20 horas para cualquier duda. Les paso lista de asistencia. Los que sigan teniendo dudas, con gusto me quedo con ustedes. Y les paso lista de asistencia para que los demás, si ya no tienen ninguna duda, pues se puedan retirar, ¿vale? Empiezo con Annelies Langle, espero se escuche bien, por eso apagué mi cámara, porque la otra vez como que hacía mucho ruido y no se escucha. Espero que se escuche bien y se aprecie bien la voz y no haya ninguna duda. A ver, Annelies Langle Solís, les paso lista de asistencia. Perdón a todos, digan la palabra presente, ya sea en el chat o prendan su micrófono. Y si está correcto su nombre, pues eso sería todo y nos vemos el viernes a las 20 horas para nuestro último espacio abierto de aprendizaje. Annelies Langle Solís. ¿Se encuentra Annelies? Presente, gracias. Livio Isaac Montejo. Gracias, buenas noches a todos. María Fernanda González, bonita semana, nos vemos el viernes. María Fernanda González, ¿se encuentra ahí? Buenas noches, María Fernanda, hasta luego. María Guadalupe Serna. Buenas noches, Serna Rodríguez, gracias. Mariana Hernández Gijón. Gracias, buenas noches, hasta el viernes. Matthew Esperanza, no, perdón, Matthew Christopher, discúlpame. Matthew Christopher Rubio García, buenas noches, hasta luego. Ahora sí, Maydelin Esperanza Miranda Flores, buenas noches, hasta pronto. Luego sigo con Renata Jafet Robles Reyes. Buenas noches, hasta luego, descansa. Bonita semana. Saraí Emicente, ¿cuál es tu nombre completo?
Ay, con razón, Eric. Pues sí, nada que ver, no es tu cuenta. Entonces, Eric Yusel está ahí. Ok, Eric, gracias. Recuerden ingresar con sus cuentas, por favor. Saray, buenas noches. Vicente, buenas noches. Y Posas, ¿cuál es tu nombre completo? Natasha Posas González, listo. Buenas noches, descanse. Y Saúl Quesada Ramírez. Buenas noches, Saúl. Descansen. No me resta más que desearles que tengan excelente noche. Y nos vemos el viernes. ¿Alguna otra duda, Saúl o Olivio? Pues sí, no, ninguna. Descansen. Buenas noches. Nos vemos el viernes. Adiós. Igualmente, cuídense.